El criterio. Esta semana llegamos al estudio de la porción del libro de Éxodo, que comprende los capítulos del 21 al 24, y que lleva por nombre, Mishpatim. Aunque se traduce como juicios, quiere decir criterios, porque en esta se describen los criterios con los cuales se deben practicar los mandamientos de la Torá. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. En hebreo, este texto dice: B, L, Hamishpatim, Aser, Tashchim, Lifnei, Jim. Que transliterado dice: y estos son los juicios, criterios, que puso delante de ellos. Mishpat es el singular hebreo del término criterio, y significa opinión, juicio o decisión, que se adopta sobre una cosa. Es la regla, o norma, conforme a la cual se establece un juicio, o se toma una determinación. Esta palabra es más importante de lo que se pudiera pensar, pues este término Mishpat nos revela por qué Dios es Rey. El Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. En hebreo dice: Tzedek, o Mishpat, Mekon, Kisea. Aquí aparece el término Mishpat, como cimiento, o la seguridad del trono de Dios. Porque la justicia es escoger la ética adecuada, y el juicio es el criterio para aplicar esa elección. Por eso, Dios es Rey, porque juzga con justo juicio. Es decir, juzga con criterio. En la Biblia, aparecen 12 sillas para juzgar, se les llama los tronos de la casa de David. Salmo 122, 3 al 5. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. La pregunta es: ¿quién juzgará en estas sillas? ¿Quién se sentará en estos tronos? Cuando el Mesías viene, junta a un judío por cada una de las tribus de Israel, y les enseña en la teoría, y en la práctica los Mishpatim. Lucas 14:5 dice: y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Aquí el Mesías está citando Éxodo 21:33, que dice: y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno. Se confirma esto en Deuteronomio 22:4, donde dice: si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. El Mesías lo ratifica en Mateo 12:11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Entonces, debido a que los discípulos del Mesías aprendieron los Mishpatim, y los pusieron en práctica, de acuerdo a las enseñanzas del Mesías, ellos serán los que se sienten en esos 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, según vemos en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto nos enseña que los que aprenden a vivir según el criterio de Dios, se convierten en reyes. Por eso, Israel es un pueblo de reyes y gente santa. Los Mishpatim son el criterio con el cual Dios se conduce. Son la manera como Dios ve la vida, e incluso se pueden considerar como las reglas de conducta divina. No son para vivir como Dios manda, son para vivir como Dios vive. Esta porción nos enseña que cuando una persona estudia Parashá en Shabbat, se capacita para llevar a la práctica un trabajo espiritual. Las partes de nuestro cuerpo son inanimadas, y lo que les da vida es el alma que tenemos.
La Torá, en cada porción, nos va dando una medida de conocimiento, para llevarlo a la práctica, y eso hace que lo que realizamos físicamente sea producto de una instrucción divina que genera vida. Esta porción revela 3 categorías de mandamientos. Mishpatim. Son los criterios, bajo los que debemos de manejar en nuestra conducta social y relaciones públicas. Es para llevar la relación con nuestro prójimo. Los Hukim marcan los límites en la relación del hombre con Dios. Y los Sedot son la prueba, o testimonio, de nuestra identidad. Con estos 3 aspectos, se conforma el libro del pacto. Éxodo 24, 4 y 7. Y Moisés escribió todas las palabras de Adonai, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Aquí vemos que aparece la frase: haremos y obedeceremos todo lo que Dios ha dicho. En hebreo es Nase, Benisma. 3 ocasiones, el pueblo de Israel, al unísono, mencionó esta frase, antes de recibir los 10 mandamientos. En Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. La segunda ocasión, es cuando Moisés les lee el libro del pacto. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y también cuando se concreta el pacto. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Antes, durante y después de establecer las reglas, el pueblo de Israel expresa toda su disposición y su voluntad absoluta por entrar en una relación de pacto con Dios. Eso es lo que nos hace diferentes a toda la humanidad, pues mientras que la gente en el mundo vive bajo la ley de causa y efecto, nosotros vivimos bajo las cláusulas de un pacto. Un pacto divino, un pacto eterno. La palabra pacto, en el hebreo, es la palabra berit, que significa cortar, y según el diccionario Strong, palabra H1285. Berit, que significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Bíblicamente, se llama pacto, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. La razón por la que al pacto se le llamaba cortar, es porque en la antigüedad, cuando se llevaba a cabo un contrato entre 2 personas, se cortaban animales, se tomaba al animal, y se partía de manera simétrica, de tal forma, que de cada lado quedaba una pierna, una mano, la mitad de la cabeza, y del otro lado, la otra mitad, y una vez partido el animal, la sangre quedaba en el piso, y los que llevaban a cabo el pacto, caminaban por la sangre del animal descalzos, haciendo una figura de 8. Lo que simbolizaba que ese pacto era perpetuo, a ese pacto no se le podría quitar ni añadir. Éxodo 24:1 al 3. Dijo Adonai a Moisés: sube ante Dios, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Las cosas de Dios, no las vamos a entender hasta que las comenzamos a hacer, porque además de la práctica, que nos ayuda a entender, una vez más, en la obediencia de los mandamientos de Dios, siempre hay una porción de sobrenaturalidad, que nos ayuda a comprender la sabiduría de los mandamientos de Dios. Éxodo 24:4 al 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Dios, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte,
y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Dios ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí está la formalización del pacto. Cuando se llevaba a cabo un pacto, una parte del animal representaba a una persona, y otra parte del animal representaba a la otra persona, entonces eran dos personas llevando a cabo un pacto. Aquí el pacto lo estaba llevando a cabo Dios y el pueblo de Israel. Entonces esto es contundente. El pacto es con las 12 tribus de Israel. El pacto no es con los gentiles. Aquí están las 12 columnas, que representan a las 12 tribus de Israel. Somos piedras vivas, y por otro lado, Dios está siendo representado por un altar. En el altar se ponía un animal. La representación del pacto es Yeshua, Jesús, y las 12 tribus de Israel. Por eso, es que cuando Yeshua, en aquella última cena, toma la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto. Lo que significa que en esta escena, se estaba repitiendo lo mismo que hizo Moisés. Yeshua al tomar la copa está diciendo: esta es mi sangre que por ustedes es dada. Él en su cuerpo, está haciendo el altar, en el que se va a renovar lo que las 12 tribus, representadas por esas columnas, transgredieron. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. En eso consistían los pactos, en hacer comidas festivas, para conmemorar que se estaba formando una alianza. Los sacrificios de paz son, en los que una parte de la ofrenda se quema, y otra parte se come, representando, que están comiendo con Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés roció al pueblo con la sangre del animal sacrificado. Lo que se representaba con el pacto, era en el sentido, de que quien no cumpliera el pacto, le pasaría lo que le pasó a ese animal, de manera que al rociar con sangre al pueblo, y el pueblo, diciendo que iban a obedecer. Lo que el pueblo, en realidad lo que estaba diciendo, es que si no obedecían, que les pasara lo que le pasó a ese animal. En ese contexto histórico, eso era lo que el pueblo entendía que le tenía que pasar, si no cumplía los mandamientos. Que nos muramos como ese animal. Entonces, es precisamente, por eso que aquel Malaj Adonai, se convierte en el ángel del pacto. Viene, y da su vida por los pecadores. El justo por los injustos. Es por eso, que él tiene que morir, para que todos aquellos que pecaron, no tengan que morir. Los que gritaron: crucifíquenlo. Ellos sin darse cuenta, están cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando la multitud dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Efectivamente, la sangre de él, sería rociada para limpiarlos de sus pecados y maldades, y para poder introducirlos otra vez al pacto. Cabe destacar una cosa muy importante: lo que leemos en Éxodo 24, no es el momento en que el pacto se establece. Este pasaje de Éxodo nos muestra el momento en que el pueblo de Israel es introducido al pacto, es la formalización del pacto con el pueblo. Y en este pasaje de Éxodo, tampoco se especifica en qué momento, y por qué motivo, se determina que sea Yeshua el que deba morir por el pueblo. ¿En qué momento
¿Yeshua se comprometió a dar su vida por los pecadores? El pacto, Dios lo estableció con Abraham. Génesis 15, 9 al 12. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham tuvo miedo, y se quedó dormido, no concretó el pacto con Dios. Entonces, ¿quién concretó el pacto? Génesis 15, 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Y una antorcha de fuego, que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Los animales estaban cortados a la mitad, Dios estaba ahí para hacer el pacto, pero Abraham tuvo miedo y se había quedado dormido. ¿Cómo se realizó el pacto? ¿Quién tomó el lugar de Abraham? El texto dice que una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era esa antorcha de fuego que tomó el lugar de Abraham? Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación, Yeshua, se encienda como una antorcha. Es Yeshua, el que toma el lugar de Abraham, para hacer el pacto, y por ende, al momento que los descendientes de Abraham violan el pacto, y como Abraham ya no estaría vivo, aquel que tomó el lugar de Abraham, y que si está vivo, debe tomar también el castigo de los transgresores. Entonces, en Génesis 15, se establece el pacto con Abraham. En Éxodo 24, se formaliza el pacto con el pueblo. En los evangelios se renueva el pacto, a través de Yeshua. Contrario a lo que la religión enseña, de que Jesús cumplió el pacto, para que ya nadie tenga que guardar los mandamientos de la ley, lo cierto es que Yeshua cumplió el pacto, para que ahora, todos pudiéramos tener acceso a entrar en este pacto. Muestra de eso, se desprende de uno de los enigmas de Sansón. Jueces 14:14. Del devorador salió comida. En hebreo es Min, Jaogel, Yashchal, Maogel. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con el Mesías? Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender el enigma de Sansón, con el soplo de Yeshua, y la renovación del pacto? Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Unamos las perlas, para poder entender el enigma, y el versículo que lo explica, todo está en el profeta que nos enseña cómo se juzgan las cosas. Ezequiel 44:23 y 24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Los mispatim son enseñados por los sacerdotes, y nos sirven para formarnos un criterio, que nos permite saber distinguir entre lo que es bueno, y lo que es malo. Y este criterio nos permite aplicar la justicia, cuando haya que establecer una postura en una situación de pleito. Entonces, solo se puede juzgar correctamente, cuando se hace conforme al criterio de Dios, o sea conforme a los mispatim. Y todo aquel que vive conforme a los mispatim, no solo es un alma viviente, se vuelve un espíritu vivificante. En la creación, el soplo de Dios le da vida al alma. En el camino de la fe, el soplo del Mesías le da vida al espíritu.
El pasaje de Ezequiel 44, en el verso 24 dice: En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. 3 veces aparece el término básico en esta parasha. Juzgar conforme a mis juicios juzgarás. Le, mispad, bemispata, yispeteju. El que nos va a juzgar es el Mesías. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor va a juzgar a su pueblo, conforme a su ley establecida en el libro del pacto. Va a juzgar de acuerdo al criterio, con el que cada uno actuó en vida. Deuteronomio 33:2. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Salmo 54:6. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Juan 5:45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Romanos 2:12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El libro del pacto, el libro de la vida, el libro del Cordero, el libro de Dios, es el mismo concepto, pero no es como lo dice la religión, un directorio de nombres, donde se va registrando lo que vamos haciendo. En los capítulos 20 versículo 22 al 23-26 hay 53 preceptos. 23 preceptos de hacer algo. 30 preceptos de no hacer algo. Si el número 53 lo sumamos entre sí. 5 más 3 igual a 8. 8 es el símbolo del infinito, la eternidad. Por eso en este libro, se encuentran codificados los nombres de los que han de ser salvos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Filipenses 4:3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lucas 10:20. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Salmo 69, 27 y 28. Añade iniquidad a su iniquidad, y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos. Éxodo 32, 31 al 33. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Ay, que este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro.
Como podemos ver, desde la Torá hasta el Apocalipsis, se habla del libro de la vida, que no es otro, más que el libro del pacto, registrado en esta porción de la Torá. Esta parasha también nos aclara el tema de lo que es servir a Dios. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El servicio a Dios garantiza el sustento y la salud. La palabra enfermedad en hebreo es el término mahala. El valor numérico de esta palabra es 83. Lo que nos garantiza que servir a Dios nos libra de 83 enfermedades. Para verlo relacionado al sustento, tenemos primero que definir lo que es servir a Dios. Debemos entender que la mejor predicación que podemos hacer es que nuestra conducta refleje a Dios. Y eso solo lo podemos hacer adaptando nuestro estilo de vida al criterio de Dios, los mishpatim. El testimonio será que Dios nos bendice con salud y sustento. ¿Dónde aprendemos cómo servir a Dios? Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El Shabbat es la herramienta más importante que existe en la vida humana, es el filtro donde se purifican las acciones realizadas en los días pasados y se prepara uno para los días siguientes. Cada Shabbat estudiamos las porciones de la Torá. Y en las fiestas de peregrinaje demostramos nuestra identidad como pueblo de Dios. 54 parashot, más 3 fiestas de peregrinaje, suman 57. 52 Shabbat al año, más los 5 libros de la Torá, también suman 57. Y 57 es el valor numérico de la palabra, san, que significa sustento. Entonces, servir a Dios comprende básicamente estudiar todas las 54 porciones de los 5 libros de la Torá y asistir a las 3 fiestas de peregrinaje durante cada año. Pero, ¿qué es el sustento? Oseas 14:7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Aquí la palabra trigo, en hebreo es Dagan. Y el valor numérico es también 57. El trigo solo cumple su función cuando se convierte en comida, cuyo término en hebreo es Ogel, y su gematría también es 57. 50 días entre Pesaj y Shavuot, más las 7 fiestas, da 57. La frase que aparece en el Salmo 118 verso 27 dice, Él es Dios. En hebreo es Al-Yud, Hei, Bab, Hei. Suma 57. El Salmo 23 en hebreo tiene 57 palabras. El mandamiento de guardar Shabbat, registrado en Éxodo 23:12 dice: 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. En hebreo este versículo tiene 57 letras. 57 versículos en la Biblia tienen el mismo número de palabras. En los 72 nombres de Dios, el nombre número 57 es Nemamía, que tiene que ver con escuchar nuestra alma, para saber lo que tenemos que hacer. El número 57 se compone de los números 5, que representan los libros de la Torá. 7 que representa el Shabbat. Y si sumamos entre sí estos números, 5 más 7 nos da 12. El 12 es el número más mencionado en la Biblia. Y en los 72 nombres de Dios, el nombre número 12 es Ahayá, que tiene que ver con el amor incondicional. Todo esto nos lleva a entender que por su amor incondicional, Dios nos ha dado a conocer el criterio con el cual Él concibe la vida, y lo comparte con nosotros, para que vivamos bien, que ninguna enfermedad venga a nosotros, y que nunca nos falte el sustento.
Pero hay algo aún más importante: si analizamos uno a uno los criterios que Dios nos plantea en esta paraxá, nos vamos a dar cuenta que el motivo es porque no somos perfectos y necesitamos una guía para que nos vaya bien en la vida. Esto es sublime saberlo, porque nos revela que Dios no busca gente perfecta, porque Él no nos hizo perfectos. El rey David fue uno de los hombres que más tropiezos tuvo en su vida, sin embargo, es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de sus errores humanos, él tenía a Dios como su valor supremo, y se esforzó en eso, y Dios le dio una dinastía eterna, a la cual pertenece el mismo Mesías. Y otra cosa que es fundamental para tener una vida de fe, es tomar en cuenta que todas las ordenanzas, preceptos y estatutos que conforman la Torá no son órdenes que se deben de cumplir marcialmente o por sometimiento forzado, son instrucciones de cómo funciona la vida, y seguir esas instrucciones forman en nosotros un criterio que se aplica como un estilo de vida, que da como resultado vivir bajo las bendiciones y la protección de Dios. Pero, ¿por qué esto es así? Porque Dios así concibió la vida. Y la Torá nos revela cómo funcionan las cosas, para que nosotros lo podamos entender y comprender y nos vaya bien en todo. Porque las instrucciones de Dios no son condiciones para recibir bendición. Las instrucciones de Dios son la manera que existe para generar la bendición. La Torá es ley natural, ley de vida, y las instrucciones de Dios son universales y se expanden en dos vertientes. Para la humanidad en general, se vive bajo la ley de causa y efecto. A toda acción viene una reacción. Si haces las cosas bien hechas, tendrás un buen resultado. Y si las cosas no las haces bien, te van a salir mal. Si haces cosas buenas, te va a ir bien en la vida. Si haces cosas malas, tarde o temprano, recibirás el pago de tu maldad. Pero para los hijos de Israel, no se vive bajo la ley de causa y efecto. Se vive bajo las cláusulas de un pacto con Dios, lo que implica un estilo de vida, basado en el criterio de Dios, que se muestra en los capítulos 20, 21, 22 y 23 del libro de Éxodo, pues las consideraciones emitidas en estos capítulos conforman el libro del pacto, por el cual el Mesías dio su vida. Si vives conforme a las instrucciones de Dios, serás bendecido. Si ignoras las instrucciones de Dios, serás maldecido. Pareciera lo mismo estar bajo la ley de causa y efecto que bajo las cláusulas del pacto, pero la diferencia estriba en la trascendencia. Los que no tienen Torá, tampoco tienen a Dios con ellos, viven bajo su propio criterio, y su vida la rige una ley natural. Pero los que tienen Torá, en todo momento tienen a Dios en su vida, viven bajo el criterio de Dios, y nunca nada les faltará. Solo se puede servir a Dios, dando fruto. Y la única manera de dar fruto, es que nuestra vida refleje la presencia de Dios, y eso solo se puede lograr, teniendo el criterio que Dios tiene de las cosas, pues esto nos hace ver la vida como Dios la ve, y esto nos hace actuar como lo dicen sus instrucciones. Y es así, solo así, como podemos vivir en pacto con Él. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra está su presencia.